Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Luisito Tecnología. Hoy vamos a hablar sobre tecnología en vehículos. Vamos a ver qué tan tecnológicos son diferentes SUVs de distintos rangos de precio. Y primero que nada vamos a quitar lo obvio del medio, claro que sí. Este es un video patrocinado por Volkswagen México. Aplausos, muchas gracias Volkswagen, qué belleza, qué hermosura. Me llamaron y me dijeron: Luisillo, queremos ver qué opina Luisito Tecnología de nuestra gama de SUVs, que son nuestros SUVs con una W de wow. Son simplemente increíbles, impresionantes. Vamos a ver el Volkswagen Nibus, Taos y Tiguan para descubrir cómo es que nos pueden asombrar, cómo es que se pueden manejar, cómo se comportan en las calles de esta bella ciudad. Acompáñenme que estos tres bebés tecnológicos nos esperan. Vamos a darle. Pues comencemos. Tenemos este bebé Volkswagen Nibus que wow, yo no lo he visto tanto en la calle, ¿eh? Está elegante, deportivón, juvenil. Tiene un diseño coupé que la verdad lo hace único. Este bebé viene a full, viene a tope. Pues a ver un pequeño recorrido por el auto, ¿ok? Son 5 asientos. Los rines están fresillas, ¿ok? Me gusta el color, me gusta la tonalidad, el diseño. Me encanta que el techo sea de un tono diferente al resto del coche, que por cierto, muy bonito el rojo. Vean acá, calen esto, esta línea de aquí, pámbale, está como poderosa, ¿no? Y me gusta cómo vienen las letras, la tipografía con la que hice el modelo del vehículo. Vemos que tiene, chequen ya, los sensores para reversa y también trae cámaras traseras en el coche más, repito, entre comillas, básico. Y calen, algo bien fresilla que ya traen estos coches es que traen keyless access. Entonces esto significa que no tienes que sacar para nada la llave, ni para abrir el coche, ni para prenderlo. Basta con que lo tengas en la bolsa. Ya llegué, carnal, soy yo tu dueño. Entonces vean, básicamente está cerrada, ¿ok? Cerradísimo el coche. Me guardo la llave en el bolsillo, ¿no? Ajá, qué óboles, ya nos vemos, gusto verte. Nos vemos luego, Gracias, abuelita, muy rico el estofado. Y chequen acá, yo no saco las manos, ¿qué óvole? ¿Qué óvole, Sabe que soy yo, reconoce a su dueño esta vaina tecnológica. Y no solo eso, sino que, ojito, que no estoy sacando ninguna llave, ¿ok? Ninguna llave, sin sacar llave, sin meterla en ningún orificio. Simplemente apretamos, botoncito. Bienvenido a su vehículo, don Luisillo. Por cierto, ¿se dieron cuenta de eso? Todas las ventanas, ok, las 4 del vehículo, a pesar de ser el coche más, repito, entre comillas, básico, son de un solo toque. Vaya, yo nada más jalo una vez, se sube, mismo para bajarlo. Y así con las 4, Eso es algo muy Volkswagen. Yo la verdad he tenido un par de Volkswagen en mi vida. Y ese es un detalle que me gusta, que lo suele poner por encima de otros vehículos de precio similar. Otra cosilla excelente de este vehículo, tiene ya la carga inalámbrica. Chequen acá, Lo pongo, ¡prúmbale! Ahí ya está cargando mi teléfono. Pero bueno, a ver, si eres más de cable, obviamente tiene acá su conector USB. Tenemos acá un conector de 12 voltios, palanquita muy elegante. Y me encanta, la verdad, la pantalla. Obviamente es todo touch. Tienes acá para acceder a tu multimedia, para acceder a tus llamadas, a tus contactos. Puedes contestar llamadas con Bluetooth. Vaya, puedes ir hablando sin distraerte. El control del clima me encanta, muy facilito de entenderle, diferentes posiciones. El espacio de adelante, la verdad, brutal. El espacio de atrás, a ver, no les voy a decir que es el coche más amplio en el que he estado, pero aguanta la vaina bastante bien. Vas bastante comodito. Incluso chequen acá, tienes un conector USB atrás para ir cargando el teléfono, los audífonos, una pequeña bolsita, para guardar unos papeles, lo que sea necesario, portavasos. Pero vamos a manejarlo porque muchas de las funciones tecnológicas de este coche solo se descubren detrás del volante. ¡Wow! Chequen esto. Chequen los sensores que trae. Me va avisando, miren, obviamente con sonido y con un pequeño indicador a dónde le voy a pegar algo. Y calen acá, esto es lo de la cámara trasera que les decía, miren. ¡Boom! Me voy para atrás y me avisa. Y de igual manera esto me avisa cuando estoy por raspar con algo. Acá me empiezo a acercar, me dice, ahí está lejitos, ¿no? Con cuidado, carnal. Y se va acercando, se va acelerando. Espérate, brother, espérate, con cuidado.
y te dice exactamente de qué lado y cómo con la camarita. Está excelente, sobre todo para los torpes como yo para estacionarnos, está brutal. Y chequen, estoy conectando mi teléfono con Bluetooth y ya de una vez me dice que si quiero CarPlay. Obviamente sí, eso está excelente porque la mayoría de los coches traen CarPlay con un cable, ¿no? Que está muy bien, está muy cómodo, pero si puede ser inalámbrico, es mejor. Lo pones acá, que se vaya cargando solito tu teléfono, vas viendo ahí el mapa. Repito, de básico tiene muy poco. Tengo acá Google Maps, puedo hacer unas llamadas. No, hombre, está pero de verdad excelente. Esto es algo que no le voy a subir el volumen porque de una me van a bloquear el video, pero está bien cool cómo puedo controlar el volumen. Puedo ponerle próxima canción, próxima estación de radio, etcétera, acá en el volante. De igual manera, puedo pedirle cosas. Por ejemplo, hola. Hola, soy Siri. ¿Cómo te puedo ayudar? A ver, simplemente lo saludé, yo sé, ¿no? Pero está bien cool que es nada más con un botón de acá de mi tablero, de mi volante, que puedo hacer eso. Y me encanta que el tablero sea todo digital. Veo acá mi velocidad, veo mis revoluciones, me da indicaciones. Por ejemplo, me está diciendo encienda las luces, me dice ahí por supuesto mi gasolina. Y una cosita bien cool que estoy aprendiendo de este coche es que tiene tecnología ACC, que básicamente te ayuda, te asiste de cierta manera para que no le vayas a dar un llegue a otro coche. No te me confíes, pero en cualquier caso, esto sí que te podría asistir para evitar algún tipo de catástrofe. Y Calen, aquí, como les decía, puedes contestar tus llamadas. Ahorita estamos haciendo una llamada, vean acá, Aquí, de una, vámonos, está sonando y aquí mismo, hola, ¿cómo estás? Ale, literal, estás junto a mí, pero un placer saludarte, ¿no? Y vámonos acá a tu teclado. No, está comodísimo y el touch está de calidad. Me encantan detallitos como desde el botoncito de las intermitentes. No sé, como que está fresa, ¿saben? Y chequen, la pantalla tiene muy buena interacción, Aquí tengo pues mis canciones, ¿no? Lo que yo escucho. Acá me dice, ¿quieres que venga de Apple CarPlay, de la radio o de USB? Acá apps, ¿no? Que puedes bajar en específico para el coche, wow. Y aquí mi perfil. A ver, como este es el coche que me prestaron, dice K, ¿no? Pero, por ejemplo, yo le puedo poner Luisillo, ¿no? Entonces, carnal, a mí llámame con respeto, por favor. Señor Luisillo para ti, vámonos. Y listo. Aquí, por ejemplo, quiero que mi avatar sea verde porque me gusta mucho el verde. Y listo. Ahí está. Hey, Luisillo, ¿qué estás buscando, no? Entonces así ya siempre me va a saludar. Me voy a mi home, tengo acá todo súper cool. El tablero. Puedo conectar a otro teléfono aquí por si mi compa está insistente en que ponga sus canciones rancheras. Aquí, chéquense distancia, consumo, autonomía. No, está fresilla, de verdad. Vamos con el que sigue. Tenemos el Volkswagen Taos, que wow, si es un coche más grandecito, te lleva un paso más arribita y tiene un diseño pero divino. Chéquense, esto es reciente, le cambiaron varios detalles, entre ellos la parrilla central con el labio iluminado, Esto es con tecnología LED, vean qué lindo se ve como poderoso, ¿no? Como imponente. De igual manera cambiaron las carcasas, rines y el techo ahora es color negro. Que esto, vean, desde aquí se aprecia muy bien. Me encanta, por cierto, que esto sea como bicolor, como este color cromo. Y tenemos el techo panorámico bellísimo que se aprecia desde afuera. Ahorita lo vemos por dentro. Los rines, es que me encanta que sean negros. Que te vengan ya negros de agencia es gran win, ¿no? Gran gane. Para los que les gusta que su coche se vea tal vez más deportivón, pues ya no tienes que irte con tu compa, el tuercas, ¿no? Del taller. Plácale, ya tienes tus rines deportivos desde agencia. La cajuela de este todavía no viene automática. Tiene un muy buen tamaño. Obviamente, como en la mayoría de los coches, aquí tienes tu llanta de refacción, etcétera, etcétera. Eso como que no hicimos mucho énfasis en el pasado. Y por dentro, wow, sí se siente, es que desde el olor, desde el aroma, se siente un coche como más completito. Me encanta que las vestiduras vengan bicolor, se sienten muy elegantes. También se ven como más deportivas, tienen estos detallitos. Me encanta la costura que se vea. Cosas que se repitan no le vamos a hacer mucho énfasis, pero por supuesto que también las trae. El control del clima muy fácil. La palanca sí se siente como más elegantita, lo diré así. Desde el diseño, las costuras como más deportivas. Y chequen, freno de mano de un solo toque, no es de palanquita. Quitas así, pones así, como que está más lujosillo. De igual manera, este vehículo ya trae entradas USB-C. Vean acá, obviamente trae acá la de 12 voltios y estas dos son USB-C. Para los teléfonos que ya vienen un poquito más nuevos, también obviamente trae la carga inalámbrica aquí. Y el control de los asientos aquí sí ya viene electrónico, o sea, ya
con un botoncito, ya lo echo para atrás, lo echo para adelante. Sí, viene como más lujoso, ¿ok? Lo que es. El espacio de atrás, obviamente viene más amplio, también es diseñado para 5 pasajeros, pero por ejemplo, en caso de estar viajando 4, trae más confort el hecho de que chequen. Puedes bajar en este siesto, puedes poner acá tus bebidas, ¿no? Vas chido. Trae carga atrás, eso está, la verdad, muy completo, inesperado incluso. Trae carga atrás con USB-C, está muy chido. Y chequen acá, trae una puertita con acceso directo a la cajuela, ¿no? Así de, mames, bro, me olvidó mi cargador en mi mochila, pásamelo. Entonces aquí tú vas, obviamente seguro, ¿no? Y te lo alcanzas, órale, sí. ¿Alguien quiere un refresquito? Sí, acá y pa. Está como más completo en ese ámbito, en ese aspecto. Otra cosilla digna de mencionarse, el techo panorámico que les decía, calen. Puede estar completamente cerrado, ¿no? Yo no soy muy fan, a menos de que el día esté muy soleado. Lo podemos abrir que, wow, te da una vista bien bonita. Por ejemplo, no sé, si te gusta tomarte fotos en el coche, grabar una que otra historita en el coche, como que se ve nice y en general te da una linda perspectiva, ¿no? Como que ves más allá. Y ya si quieres, pues ir acá más en el mamaceo. O si quieres que te entre más airecito, el día está rico, lo que sea, chéquense. Bloom, ¿vale? Con un solo toque, ok, abrimos el quemacocos. Riquísimo, me encanta la mallita de aquí que se levanta para que no te dé el sol de frente. Esta bebé de acá evita que nos dé el sol de frente. O podemos tenerlo simplemente levantado, ¿no? O sea, no quieres que de plano te esté quemando literalmente el coco. Entonces, nada más lo levantas tantito aquí, bloom, ¿vale? Y ahí está, ¿no? Como que te entra tantita ventilita al aire, la cierras y listo. Ah, por cierto, este auto ya trae sensores de lluvia, lo cual está bien útil e incluso te puede prender los limpiaparabrisas en automático, cosa que brutal, ¿no? O sea, como que te hace toda la operación de manejar más fácil. Y ya en cuestión de cómo se maneja, pues miren, diré que se siente, es que desde el volante, no sé cómo decirlo, el tablero claramente es igual, te da las mismas funciones, la pantalla es igual de funcional, es un coche igual de lindo, pero incluso el arranque se siente como un poquito diferente, como un poquito más eficiente en cuestión de combustible desde que pisas el acelerador muy poquito. La función Sport, el cambio igual obviamente lo trae como muy lindo. No sé, se siente un coche más lujoso. Hace que se me antoje un road trip más larguito, la verdad, como aventarme incluso un poquito off-road, ¿no? Vámonos a unas cabañitas, cabe más equipaje de los amigos, ¿no? Los amigos van más cómodos para una distancia más larga, la familia, ¿no? Ahí, el pequeño Juanito ahí va súper cómodo, el carnal, incluso lleva ahí su refresquito acá junto, va distraído, nada de papá, ¿cuánto falta? Porque Juanito va muy cómodo. Me ha encantado este SUV W. Tenemos el SUV Tiguan R-Line 2.0. Esta es de verdad una belleza. Yo tengo de hecho un Tiguan, no el R-Line, pero lo tengo bien identificado, sé varias de sus características que la verdad a mí me encanta, es un muy lindo vehículo. Y en el nuevo podemos ver de igual manera la iluminación acá enfrente, que es simplemente elegantísima. En esta versión R-Line tenemos una tracción 4Motion, motor 2.0. Es un SUV más rápido, más deportivo, incluso físicamente yo lo considero más atractivo y tiene cositas cool. Bueno, vamos a ver por supuesto su diseño. Me encanta la R aquí. Uf. Los rines, a ver, ni se diga, ¿eh? De todos los SUV que hemos visto están muy buenos. Estos la verdad no se quedan atrás en lo absoluto. Y tiene cositas cotorras que no tienen los otros SUV que hemos visto, como por ejemplo la cajuela automática, ok, que puede ser de un toque o puede ser incluso con el pie. ¿Vieron ahí? Con el pie, nada más le meneas, listo. Esto está súper útil, por ejemplo, no sé, fuiste al súper, ¿no? Vienes acá todo cargado, fuiste con tu carnal para que te preste su estéreo acá de fiesta de sonidero de la colonia, ¿no? Vas cargado, nada más le das con el pie, boom, vale, lo metes ahí. La cajuela es un poquito más amplia, vale la pena mencionarlo. Tiene cositas como, por ejemplo, chequen, esto a mí me resulta muy útil, vean. Con esta palanquita jalas, entonces el asiento de ella se botó para adelante. Entonces pues ya puedes meter, no sé, algo más largo. Incluso eso te sirve para transportar más cosas. Para cerrarlo está un toquecito más cómodo, más cool. Y vamos a verla por dentro, que por dentro, wow. Muy lindo, lindísimo. Repito, el aroma, ¿ok? El aroma marca gran diferencia. De igual manera, este tiene asientos bicolor, ¿ok? Diré que sí se sienten deportivos, pero más que deportivos se sienten
elegantes, ¿ok? Al menos es el sentimiento que a mí me da. Me fascina que tiene sus detallitos de otras tonalidades e incluso la iluminación acá en tonalidad que, wow, se ve como deportiva. Bueno, se ve, es que es lo que es, ¿no? Ya es un vehículo en otro nivel, es un SUV un poquito más arriba. La palanca se siente deliciosa, los materiales en sí muy bien armados, por supuesto que este ya trae tecnología USB-C. Trae también, por ejemplo, cambios de velocidades acá con paletas en el volante, ¿no? Para que te sientas, mira, como el mismísimo Checo Pérez acá, pero en tu SUV, ¿no? Y a diferencia del Taos que vimos, por ejemplo, en el Taos, que ya traía los asientos con botones, ¿no? Eléctricos. También eléctricos, pero de igual manera tiene memoria. Puedes programarlo para 3 conductores diferentes. No sé, súper útil en caso de que se comparte el vehículo, ¿no? 1, 2, 3, con un solo toque ya se acuerda de cómo te gusta estar acomodado. Y, a ver, como este es un R-Line, me encanta el detalle que tenga una R aquí en el volante. No, es que de verdad, pues sí, se siente como un coche más completo, como más fresilla, ¿no? Podríamos incluso afirmar, disculpen la expresión, más mamoncito, más... sí, me siento muy cool. Chequen acá, esto también no lo habíamos visto. Estos son modos de conducción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vas a la carretera, nieve, ¿no? Que en nuestro país es poco probable que te encuentres, pero uno nunca sabe, nieve, montaña. Tiene diferentes modos que se acomodan para las circunstancias del clima, del terreno. Atrás sí vas más cómodo en la verdad que sí. Incluso puedes recostar tantito el asiento. Eso me gusta, vean. Supongamos que tienes así el asiento, lo recuestas tantito, un poquito se recuesta para que vayas un poquito más cómodo. Tienes aquí de igual manera, boom, para poner acá la bebidita, lo que quieras. Tiene mejor sistema de sonido. También veo que tiene aquí una carga USB-C y un 12 voltios para los pasajeros de atrás. Tiene más compartimentos para poner cosas aquí. Sí, se siente más completo. No que los otros SUVs no lo estén. Vamos a darle una vueltita, qué emoción. Obviamente tenemos el techo panorámico, ok, en el cual podemos abrir el quemacocos. El techo panorámico, por cierto, por si no había quedado claro, llega hasta atrás, ok. A los del asiento trasero también les toca ver el cielito rico. Tiene también sus diversas alturas. Puedes tú cerrarlo a la medida que quieras. No quiero dejarlo ahí lo dejo, no pasa nada. Ya manejándolo, les puedo decir que le encuentro varias cositas top premium. En sí, desde que aceleras, no, se siente que esta cosa va mucho más rápido desde que acelera. De igual manera, en cuestión de confort, me encanta que estoy viendo el mapa acá justo enfrente de mí en el cockpit. Tengo mi velocímetro, tengo mis revoluciones y estoy viendo el mapa justo aquí enfrente de mí. Otra cosilla, hay que mencionarla. Todos estos comandos, wow, muy top, como muy tecnológico. Tienes temperatura independiente del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Así de que, híjole, es que yo tengo frío, pero yo tengo calor. Cada quien, ¿ok? Independiente. De igual manera, atrás, escogen los carnalitos de atrás su propia temperatura. Y súper detalle que pone a este SUV por encima de otros que hemos visto, es que tiene asientos delanteros, solamente los delanteros, con calefacción. Entonces, wow, la verdad, con esto, considerando ya los modos de manejo, el confort, la velocidad, los detalles, las llantas, todo como que sí se me antoja irme, vámonos de expedición a un lugar acá fríito, que incluso neve tantito, vámonos al pico de Orizaba, vamos bien cómodos, cabe súper bien nuestro equipaje, los 5 vamos top para el viaje familiar, el viaje de colegas, el viaje de parejas, sí, a crear unos recuerdos, pero chidos, a bordo de este SUV, que wow. Y vean, ya ahora sí, en pleno avance, podemos ver, miren, acá lo tenemos en M1, M2, M3, ¿saben? O sea, voy cambiando acá como si fuera yo un conductor de Fórmula 1 con mis paletitas aquí. No sé, está como cool, ¿no? Como que me hace sentir dentro de un vehículo, de un SUV más completo, que es lo que es. Repito, yo tengo uno de estos, un Tiguan, y me encanta, ¿eh? Sí, es un carrazo, así que llegan amigos y me presumen, no, pues es que compré este coche de cientos de miles de dólares, y yo así de, como que mi Tiguan viene más completito, ¿no? De verdad, no es exageración. Por mucho que sea un video patrocinado y demás, es sincera esa opinión que les digo. Sí viene bien completo y fresita. Es un coche mamoncito.
Pues ahí los tienen, amigos, amigas. ¿Cuál fue su SUVW preferido? Cabe mencionar que estos no son los únicos modelos, ¿ok? Hay otros dos que entran dentro de la categoría de SUVW, el Teramont y el Cross Sport, que también están muy cool, cumplen otras necesidades. Los invito, si gustan checar todos, más características, especificaciones y demás, a que vayan a la página de Volkswagen México. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace directo para que le piquen, vayan a calarlo. Tal vez gustan darse uno que se adapte a sus necesidades. Y fuera de eso, de si quieran darse uno o no, tal vez simplemente les gusta el tema de los coches, así que comenten aquí abajo qué les gustó, qué me faltó decir, por ejemplo, alguna característica. Toda opinión, todo comentario complementario es más que bien recibido. Muchísimas gracias por haberme acompañado y yo me voy a seguir manejando alguno de estos bebés. Adiós, adiós, nos vemos en otra edición de Luisito Tecnología.